Generalidades. Tenemos que este virus le pertenece a lo que es a la familia Paramyxoviridae, en la cual mide entre unos 125 a 150 nanómetros, es pleomórfico, es envuelto. Tenemos que está conformada por una hebra de ARN que contiene una cadena única, es nodo cementado, de polaridad negativa y el complejo de polimerasa viral. Hay que recordar que entre lo que es la nucleoproteína y la envoltura lipídica hay un segundo componente estructural, constituido por lo que es la proteína M, que envuelve internamente lo que es la nucleoproteína. Tenemos que el ARN codifica al menos 8 proteínas, de las 3 están en lo que es el nucleocápsid. La primera proteína es la nucleoproteína, esta se va a encargar de envolver y proteger el genoma. La segunda es la proteína L o proteína mayor también, es una proteína polimerasa que está en contacto con el genoma viral. Y la otra es una proteína P, que es una fosfoproteína, esta se encarga de favorecer la síntesis del ARN. Tenemos que de las 8 proteínas, 2 no van a ser estructurales, tanto la proteína C como la proteína B, que estas van a funcionar coordinadamente en la replicación viral. La proteína C participa en lo que es la regulación de la cantidad de transcriptos de ARN mensajero en relación con el ARN viral. La proteína B, esta actuará como un represor de la replicación. Genes que forman parte de la envoltura del virus de sarampión. Entre estos encontramos al gen F, que va a codificar a la proteína F, cuya función principal va a ser participar en el segundo paso de la replicación, es decir, de la penetración. Este, al ser un virus envuelto, realiza este proceso de penetración mediante un mecanismo denominado fusión. Otro gen que también forma parte de la envoltura va a ser el gen H, que va a codificar a la proteína H o hemaglutinina. Esta es una glicoproteína, al igual que la proteína F, pero la función principal de esta es permitir la unión del virus sarampión con receptores de las células dianas para permitir de esta manera la entrada del virus. Células dianas y sus receptores específicos. Estas células dianas van a permitir la unión del virus de sarampión. Entre estas células dianas vamos a encontrar a las células epiteliales del tracto respiratorio, a las células mucosas de la conjuntiva, al tracto respiratorio, en específico a la tráquea de los bronquios, a los tejidos linfoides como el timo del vaso, entre otros órganos. Cada una de estas células dianas va a presentar receptores celulares específicos para la unión del virus de sarampión. Entre estos receptores celulares están el CD46, el CD150 o SLAM, y actualmente se descubrió también a la nectina 4. Baltimore clasificó el virus de sarampión, o también conocido como el virus, dentro de la clase número 5, debido a que este va a presentar un genoma ARN de una sola cadena o monocatenario y con una polaridad negativa. Este grupo nos indica que al presentar un genoma ARN complementario negativo, los ribosomas no son capaces de utilizar este ARN complementario negativo para la síntesis de proteínas. Por eso, esta molécula de ARN complementaria negativa se va a transformar en una molécula de ARN positiva con la ayuda de una enzima. Después, esta molécula de ARN positiva es sintetizada a nivel de los ribosomas para la formación de proteínas que van a formar parte de la estructura del virus. De la misma manera, estas proteínas van a ser utilizadas para la transformación de la molécula de ARN monocatenaria positiva recién formada en una molécula de ARN monocatenaria negativa, para que esta forme parte de la estructura o genoma del virus y después pueda realizarse la replicación o la formación de nuevos viriones, en este caso morbillivirus. Replicación, vamos a ver que en sí todos los paramyxovirus van a contener de 8 a 10 genes y su replicación se va a estar dada en lo que es el citoplasma. Ahora, en el virus del sarampión vamos a ver que sus células receptoras van a ser las proteínas CD46 o CD50 o moléculas de LAN. Estas van a depender de los diferentes tipos de cepas del virus. Bueno, ahora sí, hablando sobre la replicación, vamos a ver que el primer paso va a ser la absorción. Esta se va a dar gracias a la glicoproteína H presente en lo que es la envoltura viral. Luego vamos a tener la penetración, que esta se realiza con la intervención de la glicoproteína F por fusión entre la envoltura viral y la membrana plasmática. Y por último tenemos el tercer paso, que va a ser la liberación, en donde se va a
liberal en el nucleocápside, en lo que es el citoplasma de la célula. Vamos a ver que ahí la síntesis de ARN se va a realizar en el citoplasma, donde el ARN neoformado se asocia con las proteínas de la nucleocápside. Estas proteínas se forman en exceso y producen característicos cuerpos intracitoplasmáticos que pueden detectarse por inmunofluorescencia por un diagnóstico rápido de células descamadas. Transcripción de ARN mensajero. Proceso de cambio de negativo a positivo, lo cual se va a producir del extremo 3' a 5'. De 3' va a estar conformado de 50 nucleótidos y de 5' de 50 a 161 nucleótidos. Este de aquí va a empezar de 3' a lo largo de la formación lineal de genes por un mecanismo secuencial de terminación y reiniciación denominado Store y Start. El ARN genómico del sarampión va a poseer una polaridad negativa, denominada ARN de cadena negativa. Primero se va a transcribir el ARN mensajero individuales mediante la ARN polimerasa, como se observa en la imagen, y otro molde completo positivo de ARN. Estos aquí se van a unir a la proteína L o polimerasa, proteína NP o nucleoproteína, proteína P o fosfoproteína. Estas aquí van a dar lugar a lo que es el proceso de la traslación del ARN mensajero, lo cual se va a encontrar al ribosoma para hacer el proceso de traducción, de tal manera que se va a traducir en proteínas víricas. La replicación del RNA ocurre cuando la polimerasa cambia a un modo de lectura en el cual las señales de transcripción son ignoradas. Esto produce un intermediario replicativo de sentido positivo, que vendría a ser el antigenoma, el cual va a servir después como templado para la formación de los genomas de la proviene viral. El RNA antigenómico es varias veces menos abundante que el RNA genómico. La síntesis de este antigenoma va a ser dependiente de la síntesis de la proteína NP, la cual se va a encontrar encapsidada simultáneamente con el RNA naciente. Como último paso del proceso de replicación, tenemos al ensamblaje y la posterior liberación de los viriones que tendrán lugar en el citoplasma. Entonces, una vez que se han formado las proteínas, ocurre el proceso de su maduración a nivel del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, para dar lugar a las siguientes proteínas: la nucleoproteína, la proteína mayor y la fosfoproteína polimerasa, que van a unirse al ARN de cadena simple negativo y formar la nucleocápside. Por otro lado, se sintetizan tanto la proteína M y las glicoproteínas H y F, que se dirigen a la membrana celular. Aquí podemos observar claramente cómo las glicoproteínas están unidas a la proteína M, quien tiene como función atraer a las nuevas nucleocápsides. Durante el ensamblaje y la maduración de los nuevos viriones, la nucleocápside se ubica en zonas cercanas a la membrana celular, la misma que es modificada por acción viral, generando la formación de sincicios, que es un fenómeno de fusión celular. Una vez que las nucleocápsides entran en contacto con la proteína M, ocurre el proceso de brotación o gemación de los nuevos viriones, adquiriendo así la membrana lipídica de origen celular y glicoproteínas virales como la hemaglutinina y la proteína de fusión, dando como resultado la liberación del nuevo progenie viral. No es de más recalcar que en esta etapa no ocurre destrucción o lisis celular.